Hola, soy Scarlett y hoy quiero hablarles de uno de los usos que ha tenido el arte y de uno de los bracitos de ese uso, que es legitimar un estatus a partir del consumo de piezas. Creo que esto es algo que es bastante popular hoy en día, que tiene muchos siglos de ser una medida para legitimar tu estatus. El consumo de arte hoy creo que un gran ejemplo de esto son los museos que tienen su colección a partir de una empresa, como por ejemplo la colección Jumex. Es una manera de hacerte presente en el mundo intelectual, pero esto me parece muy curioso porque es algo que se remonta desde la Edad Media. ¿Por qué? Eh, a finales de la Edad Media, cuando los comerciantes empiezan a generar estatus económico, se crean dos tipos de nobleza. Está la nobleza de capa y espada y la nobleza de toga. La nobleza de capa y espada, que son las personas de sangre azul que heredaban su título nobiliario, y están la nobleza de toga. La nobleza de toga nace porque estos comerciantes empiezan a generar suficiente dinero para poder mandar a sus hijos a las universidades. Ahora, es importante tener en cuenta que la forma en la que el rey legitimaba su puesto era a partir de impartir justicia. Entonces, había muchos puestos políticos que podían ser comprados, pero el del juez era muy importante que no fuera comprado y que se viera como una cosa medio aparte del rey, que no fuera por una cosa medio de favores, porque en eso se basaba que un rey fuera bueno o no, en que fuera justo, que pudiera repartir justicia. Entonces, las primeras universidades justo se dieron para poder educar a la gente y que fueran jueces y que pudieran impartir esta justicia. Entonces, quienes van a las universidades no necesariamente eran hijos de personas con títulos nobiliarios, porque ya tenían el título, ya iban a pertenecer a la corte, no había necesidad de torturarse en una carrera. Sí, sigue sin haber la necesidad, la verdad. Pero lo que hacían entonces eran los hijos de comerciantes, eran los que estudiaban porque tenían que legitimar este nuevo poder que tenían. Y la nobleza de capa y espada hacía todo lo posible porque ellos no crecieran. Por ejemplo, en España, esta cosa de hacerse hidalgo, que era justo a obtener un título, obtener algo distinto a solo es un comerciante, y que había una serie de reglas larguísimas y de generaciones. Por ejemplo, una regla era que tú y 3 generaciones atrás no podían haber tenido algún trabajo que implicara sus manos. Es decir, tenían que ya haber heredado tierras o heredado un negocio, pero no podías tener un abuelo herrero, por ejemplo. O sea, tenías que esperar a la siguiente generación para poder hacerte el proceso de hacerte hidalgo, para iniciar ese proceso. Y todos estos métodos eran formas de mantener a esta nueva clase social separada de la nobleza. Sin embargo, estos comerciantes empiezan a mandar a sus hijos empiezan a ser jueces y los reyes, las cortes se empiezan a llenar de estas personas porque los reyes empiezan a preferir gente educada. A la par está sucediendo algo que la guerra se vuelve mucho más táctica. Y antes, no, tú como, si no eras hijo de un noble, no podías acceder a comprarte un caballo, una armadura, a entrenarte, era muy difícil y era muy raro que lo lograras. Y los puestos se otorgaban por título nobiliario también, entonces tú podías llegar y ser general solo porque tenías sangre azul. Entonces, bueno, no tenía sangre azul, pero se entiende. Y lo que sucede es que de repente los hijos de comerciantes ya tienen el dinero para comprarse una armadura, comprarse un caballo, entrenarse y empiezan a estudiar las tácticas y la guerra se vuelve mucho más táctica. Ya no es sí, empieza a haber tecnología de guerra y entonces son estas personas las que empiezan a ser mejores y de repente empieza a haber un choque entre estas dos clases sociales porque los hijos de nobles decían cómo el hijo del comerciante llega y va a ser mi superior si yo tengo sangre azul. Mientras que el rey era como, compa, él sí sabe pelear.
O sea, él se ha puesto las pilas y ha estudiado porque era lo que tenían que hacer para legitimar su lugar ahí. Entonces, empieza a haber esta competencia entre ambos y al final de la Edad Media, a principios del Renacimiento, ya la nobleza de toga había ocupado muchos más espacios que la nobleza de capa y espada, porque la nobleza de capa y espada eran unos inútiles, porque nunca hacían mucho, ni se esforzaban por obtener el lugar donde estaban, o no tenían que legitimar el lugar donde estaban, entonces solo eran bonitos, o sea, solo tenían su sangre azul y su herencia y su abolengo, y entonces ya no necesitaban nada más, y llegan personas que sí se preparaban, que sí tenían la oportunidad de prepararse y se preparaban y lo necesitaban para pertenecer a estos lugares. Y bueno, es aquí donde estos hijos de comerciantes o los mismos comerciantes empiezan a consumir también obras de arte, porque tú ibas a los castillos y los castillos eran el lugar donde exhibías tus trofeos de guerra, donde exhibías los retratos y se volvía una cosa como de mantener, era una forma de mostrar tu estatus y cuánto dinero que tenías, ¿no? Y entonces le decías a, no sé, a Da Vinci, Da Vinci, te voy a tener aquí sentado para que todos vean que de alguna forma puedo pagar porque tú estés aquí, que tengo el poder de tener un artista tan importante. Siempre ha sido una forma de legitimarse dentro de los castillos. Entonces, esta nobleza de toga y estos comerciantes empiezan también a copiar estos modelos y empiezan a comprar arte. Sin embargo, estas dos cosas se van juntando, porque quienes empiezan a consumir arte son ya no solo los que los que nacieron con el estatus o nacieron en esta cuna de oro, sino también quienes a lo mejor no tenían este estatus de sangre, pero que lo han logrado a partir de ser intelectual. Y desde ahí se empieza a construir un mito súper fuerte que hasta hoy llega, que es el arte es una cosa intelectual, ¿no? O sea, tú puedes tener tu colección porque eres hijo de un millonario, o puedes ir al museo porque es interesante, ¿no? Y siempre hay en los museos, en la mayoría de los museos existe esta aura de, sí, claro, yo voy y le entiendo a las piezas y soy muy intelectual. Y esto es algo que heredamos de esta tradición y de la necesidad de legitimar un estatus. Sin embargo, como he hablado en esto y en otros videos, creo que entender el arte es un concepto rarísimo, que cuando llegas y te presentas frente a una pieza, sientes cosas y nadie puede llegar y decirte, no, eso está mal, eso no lo deberías sentir porque eso es lo que te evoca. Y el ser de sangre azul tampoco te hace que lo entiendas. Y el ir a una escuela de arte tampoco te hace que lo entiendas. Y el estudiar una carrera como la que yo estudié tampoco hace que lo entiendas mejor o correctamente. Solo te abre otros panoramas y te ayuda a cuestionarte más cosas. Pero, venga, no lo necesitas. El arte no es para intelectuales. Entonces, espero que este video les ayude un poco a pensar en de dónde sale este mito. Y no se sientan mal si no entienden o si no ven lo mismo que otras personas cuando se presenten frente al arte. Solo son residuos del medio que seguimos arrastrando.